¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Miren este artículo del Foreign Affairs hablando ya sobre cómo se le está acabando el tiempo a Ucrania y donde Kiev no puede capitalizar la debilidad militar rusa sin la ayuda de los Estados Unidos. Es decir, una obra de propaganda en donde vaya como solitos les está saliendo completamente toda la cuestión en donde, oye, es que necesitamos más dinero, más esto, más lo otro, pero que entre líneas, ¿no? Es que no capitalizan la debilidad de Rusia. Necesitamos llevar más dinero, más armas, más apoyo, que entre toda la OTAN, ya como lo hemos estado viendo bajita la tenaza, en el caso del mando de la Fuerza Aeroespacial en Alemania, de que querían llevar para destruir el puente de Crimea, esto que lo han estado intentando desde hace mucho tiempo y donde estamos viendo cómo Macron desesperadamente pues está diciendo que en el caso de que se conquiste Odessa hay que poner tropas en el terreno. Vamos a ver esto porque dentro de Foreign Affairs pues ya vienen entre líneas cuestiones importantes a resaltar. Mira, 2 años después de la intervención rusa, Ucrania y sus partidarios occidentales ya se encuentran en un punto crítico de decisión y enfrentan ya una pregunta fundamental. ¿Cómo se puede detener nuevos avances rusos en el campo de batalla y luego revertirlos? Porque ¿cómo van a revertir algo cuando tienen ya una crisis en el campo de batalla? Tienen una crisis para poder tener la gente suficiente y donde ya tras la caída de Avdiivka estamos viendo cómo ciudades, pueblitos ya empiezan a caer alrededor. Estamos viendo que para poder cerrar estas brechas necesitan retirar tropas de algunos puntos para ver dónde posicionarlas y bueno, ya se acerca el mes de las elecciones que deberían de ser en Ucrania y que han tratado de bloquear con todo. Veíamos a un Zelensky todavía viajando alrededor del mundo tratando de hacer alianzas, concentrándose con Tayyip Erdogan y a ver, vamos a hacer unas alianzas, pero donde la cara de Erdogan es de pesimismo, simplemente para las cámaras, simplemente para cumplir, simplemente para que Estados Unidos y bueno, las dádivas del dinero sigan fluyendo para allá. Ahora, después de capturar la ciudad en ruinas de Avdiivka, las fuerzas rusas están avanzando en otras áreas o a lo largo del frente. Las ventajas rusas de mano de obra, que es decir, soldados, material y producción de defensa han aumentado el año pasado, mientras que las entregas de municiones estadounidenses ya se están viendo estranguladas y corre el riesgo de verse restringido casi por completo debido a este impasse sobre la financiación del Congreso estadounidense. Los suministros de municiones críticas para la unidad ucraniana de primera línea ya van disminuyendo y los soldados se están viendo obligados a racionarlas. Algunas unidades están experimentando ya una importante escasez de la mano de obra. ¿Ven lo que les digo? La dinámica actual del campo de batalla no tiene una causa única. En su mayoría tienen un origen de decisiones que se están tomando desde otoño de 2022, cuando Rusia movilizó su economía de guerra. Occidente no lo hizo y Ucrania no pudo. Cuando Rusia construyó la red de fortificaciones defensivas de cientos de kilómetros de largo y de múltiples capas de profundidad, Ucrania no lo hizo. Rusia obtuvo más de 1 millón, según algunas estimaciones, 3 millones de proyectiles de artillería y miles de drones de sus socios, incluidos Irán y Corea del Norte. Que paréntesis, vean cómo ya se sinceraron completamente en este párrafo, donde ¿qué dejó de hacer Occidente? Es como decir, ¿no? Un partido de fútbol. Uy, es que jugamos como nunca, perdimos como siempre, pero faltó esto, falló el portero, falló la defensa, en el ataque, o sea, sí, y el pretextos ante una derrota a la cual no te preparaste realmente. Si dejaste de hacer, eso es una derrota. No es como que porque estuvo todo Occidente dándoles todo lo que pudimos. No. Miren, Corea del Norte, Irán, ¿no? Dándole esto que ni siquiera todas las potencias del planeta en cuestión de Occidente, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, vaya, digan los que digan, ¿no? No han hecho ni rasguños a Irán y Corea del Norte como socios que les dan todo esto. No se puede comparar.
¿Cómo es posible, no? Que están perdidos económicamente y no pueden. ¿Se dan cuenta? Bueno, Occidente no pudo igualar eso, habiendo llegado ya al fondo del barril de recursos similares. Moscú ha hecho todo lo posible para poder regenerar el personal y reponer sus fuerzas, mientras que Kiev aún no se ha movilizado por completo. Sin un aumento de ayuda militar occidental y cambios importantes en la estrategia de Kiev, la posición de Ucrania en el campo de batalla seguirá empeorando hasta alcanzar el punto de inflexión, posiblemente este verano. Y si se sigue este curso actual, en el que las necesidades ucranianas de municiones y de mano de obra no se satisfacen, es probable que las unidades ucranianas se debiliten, lo que hará que los avances rusos sean una clara posibilidad. Que ojo, aquí ya lo confesaba precisamente The New York Times, que para verano se venía ya la debacle en el campo de batalla, ya no iban a poder más. Pero este no es el momento de la desesperación, es hora de tomar medidas urgentes. Y las fuerzas rusas tienen vulnerabilidades que pueden explotarse y ventajas que pueden erosionarse con el tiempo, pero solo si Ucrania obtiene lo que necesita ahora. ¿Ustedes vieron el discurso de Ursula von der Leyen completamente desquiciada, en el sentido de que quiere convertir completamente la economía europea en una economía de guerra prácticamente, en el sentido de más gasto en este sentido, el que no pueden depender de Estados Unidos para su defensa, sino que tienen que hacer todo lo posible para nuevas armas, para más de esto? Nada de refrigeradores, pero sí tanques, ¿no? Y municiones. Bueno, ¿qué viene con el dañado pero peligroso? Para poder crear una estrategia efectiva que vaya aprovechando las debilidades de Rusia, los formuladores de políticas y observadores occidentales lo que van a necesitar es ver al ejército ruso tal y como es ahora. No la fuerza desafortunada, rota y agotada que muchos desearían que fuese ahora, sino como una organización aún peligrosa que avanza en Ucrania. Comprender este estado actual del poder de combate ruso significa procesar información contradictoria y responder una serie de preguntas complejas. ¿Se dan cuenta cómo la propaganda se la comieron ellos mismos? ¿Y qué daño causó para el mundo real? Está el ejército ruso en declive, dependiendo de los equipos de la era soviética, convictos, reclutos, tropas que abusan metanfetaminas y otras sustancias, drones y proyectiles de artillería suministrados desde el extranjero para seguir adelante a un alto costo. ¿O es una organización cada vez más adaptable y con mejores recursos, capaz de dominar las posiciones ucranianas a lo largo a toda la línea del frente? ¿Ustedes qué creen? ¿La propaganda o lo que se ha demostrado? El problema es que ambas descripciones son en parte exactas. Quizás la visión más clara y práctica del ejército ruso sea una anécdota contada por soldados ucranianos y compartida recientemente por New York Times. El ejército ruso no es ni bueno ni malo, solamente es grande. Y en los primeros meses de la guerra, el Kremlin se mostró reacio a admitir que su rocío democrático inicial sobre Ucrania fue un fracaso. Agosto de 2022. Acuérdense lo que pasó en marzo, ¿no? Había este consenso, había un previo acuerdo para negociar la paz y la neutralidad de Ucrania. Y donde, un gesto de buena voluntad sería que retirases tus tropas de Kiev. Y la narrativa, se retiraron, no pudieron. Aquí está otra vez. Sigamos. Agosto de 2022. Las unidades rusas dañadas se habían vuelto frágiles, y cuando las fuerzas ucranianas los pusieron a prueba, colapsaron en Kharkov. Se retiraron de Kherson, pero desde entonces, y ojo, que ahí también lo que decía Lloyd Austin era, este será el punto más alto de Ucrania, ¿no? Hay que empezar a replantear. ¿Por qué lo dijo? Echaron toda la carne al asador, y fue una victoria nada más para las cámaras, porque en este sentido no había cuestión objetivamente estratégica mantener las posiciones, porque entonces eso hubiese costado pues muchas vidas en ese sentido. Y al final, ¿qué pasó? Me retiro. Viene el rocío democrático, viene el cambio de estrategia, y al final, ¿qué tenemos? Así que, desde entonces Rusia se ha adaptado a los requisitos y al costo del conflicto prolongado.
Al darse cuenta de que su esfuerzo bélico estaba en peligro, el Kremlin hizo lo que no había querido hacer anteriormente. Movilizaron 300.000 hombres, aumentaron drástico este tema del gasto defensivo y compraron instrumentos por la democracia esenciales a sus socios para cerrar la brecha. Kiev se encuentra ya en una crisis de sostenimiento similar a la que experimentó Moscú hace 2 años. Pero a diferencia de Rusia, Kiev no puede movilizar su industria de la defensa y aumentar rápidamente la producción. Debe de depender de asistencia militar occidental. Ucrania también tiene una población más pequeña que Rusia, y esto significa que sus bajas se sienten más profundamente. Y sin embargo, que ojo, ahí están comentando que incluso era, según los documentos filtrados por este joven Teixeira de Estados Unidos, de 10-1 aproximadamente. Ahora imagínense, en el tema poblacional, porque son 3 veces más. En contexto de igualdad, ¿no? Así, haciendo regla de 3, sería casi, porque son... eran en su momento 35-36 millones de habitantes. Ahorita dicen, con todo lo que haya salido y demás, quedan como 21 según el coronel Douglas MacGregor. Pero el contexto es 150 millones que tiene Rusia, comparado con esto. Y en este número de pérdidas, serían unas, ¿qué será? 4-5 veces, ¿no? ¿Se imaginan el nivel de pérdidas por cada uno? Es enorme. Y se está comentando que al día son miles menos. Terrible. Y todos los expertos, John Mearsheimer, todos, tiene que acabar ya. Vean este tipo de analistas. Den más dinero, sí se puede. Es que es como dicen, ¿no? Este ludópata que ha perdido ya prácticamente todo, la casa, la letra, y de alguna manera quiere sacar para poder estar aquí diciendo lo último, y sé que la siguiente sí voy a hacerle, y al final termina perdiendo hasta lo que no tiene, ¿no? Una cuestión ridícula. Sin embargo, cuando las fuerzas ucranianas cuentan con suficiente personal, suministros y atrincheramiento, han demostrado que pueden infligir costos a las fuerzas rusas y frustrar la capacidad de Rusia en convertir sus ventajas teóricas en ganancias decisivas. Pongan esto en perspectiva. Claro, cualquiera. El contexto es que tenía la pelota dentro del área, no había defensas, iba solo contra el portero y logré convertir esta ventaja en lo mejor para mí y metí gol, ¿no? Así cualquiera. Ahora, la batalla de Avdiivka es un ejemplo más reciente, utilizando frecuentes ataques aéreos y comprometiendo hasta 30.000 hombres en una docena de unidades. Rusia necesitaba 5 meses para capturar la ciudad en ruinas. ¿Por qué creen? Es una intervención de desgaste. No es una cuestión de conquista rápida, porque comprometes tantas tropas y dices, ¡órale ya! La cosa es moledora de carne. Gasto de recursos del enemigo, y vas rotando tus tropas. No las mantienes a que se desgasten. Se están entrenando. Rusia quería desesperadamente Avdiivka y obtuvo Avdiivka. Mal. En el transcurso del asedio perdió más de 600 vehículos blindados y probablemente miles de soldados. Y las grandes pérdidas subrayan que la capacidad ofensiva de Rusia seguirá siendo deficiente cuando intenten abrumar las defensas ucranianas preparadas. Era la última posición importantísima para el suministro de lo que quedaba de ese frente en Ucrania. Era importantísimo porque era el último bastión así altamente fortificado, ¿no? O sea, y tras la caída, ¿por qué creen que comprometieron tantas tropas los ucranianos? Sin embargo, quedarán pocos lugares a lo largo de la línea del frente que estén tan fuertemente defendidos como lo estaba. ¿Ven lo que les estoy diciendo? Avdiivka. Y esto significa que los futuros avances rusos pueden ser más fáciles. Además, las debilidades rusas importarán muy poco si las diezmadas unidades ucranianas ya no van a poder montar una defensa, o si no pueden replicar rápidamente los tipos de defensa que contribuyeron a Avdiivka durante 10 años, ¿no? O sea, vean, por eso es que les digo que es importante analizar estos temas de este tipo de medios de comunicación. ¿Por qué? Porque
Aquí te lo dicen, se sinceran, tratando de poner la propaganda, pero esto no es que lo lea cualquiera, ¿eh? Esto lo leen los tomadores de decisiones. No es un medio de comunicación popular, por así decirlo, ¿no? No es un New York Times. Mira, el último paseo del ejército soviético. Las dos principales ventajas de Rusia son las armas y el personal que le quedan, y aunque ni siquiera estos son tan fuertes como el Kremlin quisiese hacer creer a sus enemigos. Tomemos por ejemplo las vastas reservas de los blindados de Rusia. Desde 2022 sus fuerzas han perdido al menos 14.000 equipos. El Estado Mayor ruso ha compensado algunas de estas pérdidas exhumando la tumba del ejército soviético y reacondicionados para su uso. Miles de tanques y vehículos blindados suspendidos. Para 2023, ojo, vean acá, ¿no? Es que son ellos, ¿no? ¿Cómo dicen? El que lo huele primero lo tiene debajo, ¿no? O el león cree que todos son de su condición. ¿Qué han hecho? Por ejemplo, la última, con Ecuador, que le querían ya mandarle todo el arsenal ruso a los ucranianos. Al final no se pudo. El tema de por qué quieren quedarse con este caso de Transnistria por el arsenal soviético que tienen. ¿Se dan cuenta? Es importante. 2023. Rusia revivió 1.200 tanques y 2.500 vehículos de tanques blindados que anteriormente estaban almacenados a largo plazo, mientras que producían solo 200 tanques nuevos o modernizados. A ver, ¿quién dentro de toda la OTAN dieron cosas de hace siglos? ¿Se acuerdan estos tanques que estaban sacando de España para supuestamente andar con ello? Los Leopards de hace siglos, en muchas partes que empezaron a darlos. Es que es increíble cómo lo que comentan ellos, ¿no? Es que los rusos esto, bueno, ¿y qué hay detrás? ¿Se dan cuenta? Es importante el espejo. Pero estas reservas no son infinitas. Algunos investigadores observaron que Rusia ya ha eliminado entre el 25 y el 40% de las reservas estratégicas dependiendo del tipo de equipo. El mejor equipo probablemente fue retirado desde el principio y queda probablemente esté en las peores condiciones o incluso sea insalvable. Y si Rusia continúa a este ritmo, su inventario restante disminuiría en los próximos 2 años y como resultado, sus opciones futuras se verán limitadas. Esto dependerá por supuesto de si Ucrania cuenta con recursos para montar una defensiva activa y regenerar su propio poder de combate. Amigos, esto es el alucine total. Piensen en qué condición está actualmente Ucrania, que han perdido de territorio. Están a nada de perder Odessa, la última salida al mar, el último lugar para que su economía pueda exportar fácilmente sin tener que pasar obviamente pues por los vecinos, ¿no? Obvio van a tener que pagar tarifas si pierden el mar. Y el caso de la gente, ya al principio lo dijeron, 2 años más, todavía podemos, 2 años más. ¿Es en serio que quieren continuar? Y para que Rusia se siga desgastando y ya no va a tener eso. ¿Han visto cómo cambiaron su economía? Occidente no ha seguido el ritmo de la producción de municiones de Rusia. Y aunque Rusia recurre a sus reservas más antiguas de municiones, también ha acelerado la producción de nueva artillería. Están en camino de producir 2 millones de proyectiles de artillería de 122 y 152 milímetros para finales de este año. Se estima que han comprado entre unos 3 millones de proyectiles de artillería a Corea del Norte e Irán. Y si Estados Unidos y la Unión Europea alcanzan sus objetivos de producción y pretenden producir colectivamente alrededor de 2.6 millones de balas, y no todas irían a Ucrania. A principios de marzo, República Checa anunció que pudiese negociar con terceros 800.000 proyectiles de artillería para llevarlos a Ucrania, pero el plazo de entrega se mantiene muy vigilado. Los defensores aéreos ucranianos también han tenido que racionar sus misiles interceptores. Los ataques con misiles rusos se han vuelto más experimentales y complejos desde finales de 2023, y el resultado es que las tasas de intercepción de Ucrania ya disminuyeron. Se están gastando esto, ¿no? Y en enero,
Funcionarios ucranianos decían que los sistemas de la defensa aérea de menor altitud alrededor de Kiev solo iban a resistir unos pocos ataques más grandes. Así que la erosión de las ventajas rusas en equipamiento y municiones va a importar muy poco si Ucrania no va a poder contar con recursos para defenderse este 2024. Es decir, un llamado a Estados Unidos: saquen ya. No va a importar si los tanques de la era soviética son menos capaces y menos viables si Ucrania no recibe los suministros para destruirlos. Vean los Abrahams de Estados Unidos, que ya empezaron a girar y a quemarse allá, ¿no? Y nos dicen, no están adaptados al terreno. Punto débil es entre la torreta y en medio. Y ¡boom! Irreparable ese daño. No va a importar si los proyectiles de artillería extranjeros tienen una tasa de fracaso mayor que sus versiones nacionales, porque si las fuerzas rusas pueden mantener la ventaja en potencia de fuego alrededor de 5-1 y continuarán los retrasos en la producción de entregas occidentales. No importará si la producción rusa de misiles de ataque de precisión a largo alcance hayan alcanzado el cenit, o si, como se dicen los funcionarios ucranianos, las sanciones occidentales reducen la calidad del misil ruso. Si Ucrania no estará equipada para defender sus cielos, en el peor de los casos, los rocíos democráticos pesados rusos pudiesen usarse para destruir las ciudades y la infraestructura crítica de Ucrania. Amigos, piensen en esto, es que es puro si pasase, si tuviese, si llegasen estos, pero ¿y el terreno en el mundo real cómo está pasándola? ¿Qué pasa con los recursos humanos? La movilización inicial rusa de 2022 fue caótica y el personal capacitado se desplegó rápidamente para tapar los agujeros de las unidades en primera línea. Y sin embargo, en los meses siguientes el ejército ruso instaló un oleoducto para regenerar unidades en campos de entrenamiento en Ucrania y Bielorrusia ocupadas. Rusia ahora está regenerando suficiente personal para mantener estables sus líneas y lanzar operaciones ofensivas limitadas al menos durante el resto del año. Después de defenderse de la contraofensiva de Ucrania el otoño pasado, introdujeron más tropas en la Ucrania ocupada. Por ejemplo, las fuerzas rusas y ucranianas en la ocupada Donetsk eran aproximadamente iguales en septiembre de 2023. En febrero, Rusia tuvo una ventaja de 2-1. Los comandantes ucranianos observaban a principios de año que algunas de las fuerzas rusas parecían mejores entrenadas que el año pasado, y otros todavía utilizan tácticas toscas para simplemente abrumar o agotar a las tropas ucranianas. Que piensen en esto, amigos, porque ya lo han comentado Douglas MacGregor, Scott Ritter, John Mearsheimer, Jeffrey Sachs, en el sentido de que cómo todo lo que tuvieron que entrenar desde 2014 hasta 2022 en la OTAN, ese primer batallón que era enorme, ya no está en este mundo. ¿Cuánto les dan de entrenamiento ahora a ellos? Llegan 5 días más o menos y ahí vas al frente con tu fusil. Y ahora estamos viendo un sinfín de mujeres que se están yendo de este mundo porque ya no tienen. ¿Es en serio esto? Y a pesar de la capacidad rusa para reclutar más soldados, la mano de obra seguirá siendo una limitación para las ambiciones del Kremlin. Rusia no puede traducir fácilmente su mayor suministro de hombres en superioridad del campo de batalla sin riesgos. Y aunque los oficiales militares rusos afirman tener 25 millones de efectivos disponibles, en la práctica solo tienen lo que pueden generar a través de oleoductos voluntarios. Preocupados por la estabilidad interna y la seguridad del régimen, el Kremlin prefiere no convocar otra ronda de movilizaciones si puede evitarse. Ahora, piensen del otro lado. ¿Ustedes han visto lo que está pasando para el reclutamiento en Ucrania? Vean lo que están diciendo de los jóvenes en Gran Bretaña, en Alemania, en general en Europa. ¿Creen que ellos van a ir a pelear esta intervención que no les concierne? ¿Que no les inspira nada? ¿No? Ellos lo han visto. Vean la cuestión en donde ni Gran Bretaña ni Estados Unidos tienen la capacidad de reclutar al suficiente número de personas. ¿Por qué? Porque su sociedad
está mal, en el sentido donde más del 75% de los cuerpos que quieren ser reclutados no cumplen las especificaciones, o más bien las capacidades físicas y mentales, ¿no? ¿Creen? Vean esto, porque en el otro caso no han tenido que recurrir a esta situación masiva para que, órale, y ahí viene el reclutamiento. Son muchos de ellos voluntarios. ¿Qué dice esto del tema de voluntario, no? Esto lo ven con patriotismo, porque aparte sí es una situación de vida o muerte para los rusos, mientras que el occidente colectivo, que como lo ven, ¿no? Ya basta de esta intervención. Vean, en Ucrania, continuar 2 años más, ¿creen que la gente va a poder permitirse esa situación? Mira, incluso si el Kremlin quisiese ocupar zonas más grandes de Ucrania para 2026, estará lejos de ser seguro si estuviesen dispuestos a aceptar el riesgo de dotar de personal a una fuerza lo suficientemente grande como para lograr este objetivo. Ucrania y Rusia están teniendo dificultades para alistar suficientes tropas entre los 20 y los 30 años, el rango de edad preferido para la infantería. Para Kiev es una cuestión de política. Solo se han movilizado hombres mayores de 27 años, que en realidad, ustedes véanlo, en el campo de reclutamiento, hombres canosos que están arriba de los 50 años. Es una cuestión de políticas y solo se movilizan entre una edad promedio de 27 años. Y aunque Rusia tiene una población general mayor, sus desafíos de reclutamiento militar se han visto agravados por la escasez de mano de obra, por la migración de cientos de miles de hombres desde 2022. Y si Rusia ampliase el alcance de las operaciones ofensivas hasta 2024 y 2025, su cartera de voluntarios sería insuficiente por sí solo y el país probablemente necesitaría más rondas de movilización. Vean una vez más la esperanza. No creemos que esto vaya a pasar, no van a aguantar. Como decían justamente cuando iniciaba, es que no tienen armas, no están bien preparados, no esto, no lo otro, no, pelean con palas, se están robando las secadoras y las lavadoras para quitarle los chips y no tienen nada. Y hoy, por favor, es que no permitan que Irán y que Corea del Norte les estén dando, no es justo, no. Ni todo occidente colectivo ha podido en esto. Mira, Rusia está utilizando incentivos en efectivo y costosas garantías sociales para atraer voluntarios, para cumplir con las cuotas. Las autoridades también utilizan métodos coercitivos, como realizar redadas en fábricas, dormitorios e incluso restaurantes en busca de hombres para alistarse, para presionar a migrantes y reclusos. Y también están reclutando combatientes extranjeros, posiblemente delincuentes extranjeros para sus filas. Ustedes han visto el caso de Ucrania, ¿no? Y esto lo hemos visto. Colombianos, mucha gente del sur global, ¿no? Pero uno muy conocido fue este caso de los colombianos, donde decían, oye, no nos están pagando y estamos arriesgando nuestra vida. Y cómo los trataban, viendo esos videos donde, pues, con palabras muy racistas y demás, porque, pues, bueno, del otro lado, ese es el tipo de gente que llevaron e impulsaron, ¿no? ¿Qué pasa con esta gran cantidad de, es que son mercenarios, ¿no? Porque obviamente no pueden ir con el uniforme de la nación extranjera, tienen que ir como mercenarios. Es lo que les digo. Siempre es que son ellos, ¿y qué están haciendo detrás? Ustedes. Es posible que el reclutamiento de convictos ya haya superado el punto de rendimiento decreciente. Antes de la intervención, la población del sistema penitenciario ruso se mantenía entre 400 y 420,000 personas. En 2024 la cifra disminuyó a 266,000, casi con certeza como resultado de reclutamiento por parte de las tropas y de empresas mercenarias privadas como el caso de Wagner. Y es posible que estos convictos restantes tampoco estén disponibles para alistarse, porque Rusia suele emplear alrededor de 100,000 prisioneros en un momento dado para ayudar a la persistente escasez de mano de obra en todo el país. Las autoridades rusas estiman un déficit de 4.8 millones de trabajadores domésticos y esta escasez se está extendiendo a múltiples industrias, a la mayoría de las regiones rusas.
Las reservas de mano de obra que se aprovecharon para resolver la escasez del pasado, migrantes, prisioneros, estudiantes, ahora se necesitarán para la guerra o para el servicio militar obligatorio. Desafortunadamente, los inminentes desafíos de personal de Rusia en 2025 y más allá van a importar muy poco si es que las tácticas de fuerza bruta de las tropas rusas agotan y abruman a las unidades ucranianas en 2024. Entonces, una vez más, siguen pensando en un futuro que dices, ¿qué tal? Y esto creemos que son ellos y no van a poder. Piénsenlo, ¿cómo ha sido este pensamiento al cual ha llevado a Occidente, a pesar de tener toda la ventaja, a derrumbarse? Es como, una vez más lo digo, y es una falacia de falsa equivalencia, pero vean cómo todos estos directores, empresas woke y demás redoblan esfuerzos en la fórmula fallida, ¿no? Y vamos a poner a Dylan Mulvaney en el caso de Bud Light, y vamos a poner una vez más aquí toda que sea super woke, ¿no? Kathleen Kennedy de Disney, ¿no? Lo que ha hecho con Star Wars. Y que cuando hicieron en South Park esta sátira, estaban desesperados, porque prácticamente era la misma línea que ya habían dicho. En el sentido de que pone una mujer que sea de esas y aburrida. Esa era la cuestión. Tuvieron que quitar y eliminar y cambiar y modificar y retrasar después, ¿no? Porque era tan de manual que así. Y vean ahora, el caso de lo de Ucrania sigue siendo el mismo manual y redoblar esfuerzos y que más dinero. Y al final, ¿quiénes son los únicos que están ganando dinero enormemente? ¿Quiénes son los que están pagando los platos? Pero ¿qué tan pronto es ahora? Durante gran parte de los últimos 5 meses, la estrategia rusa fue llevar a cabo estos ataques múltiples para agotar las fuerzas ucranianas a lo largo de la línea del frente. Luego, convirtieron a Avdiivka en su principal objetivo, y una vez que la ciudad cayó, a mediados de febrero, Rusia inmediatamente intensificó sus ataques en esa dirección y en otros lugares. Las fuerzas rusas tienen muy pocas razones para no continuar con sus ataques. Al persistir, maximizan el impulso antes de que el suelo se derrita y regrese el lodo, aprovechando así las insuficientes fuerzas ucranianas mientras racionan el equipo y se enfrentan a las fuerzas ucranianas antes de tener tiempo de atrincherarse por completo. Todo mientras la ayuda estadounidense está estancada en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. En general, ya es una muy mala señal para Ucrania y sus partidarios que Rusia tenga la suficiente confianza tanto en sus propias capacidades como en su precaria posición de Ucrania como para acelerar estos ataques en un periodo previo a las elecciones presidenciales rusas, esto a mediados de marzo. Y así, estas ofensivas, acuérdense, ¿qué pasó en este caso donde empezaron a mandar esto por parte de la embajada de Estados Unidos en Rusia, avisándole a su gente, ¿no? Cuidado porque va a pasar algo dentro de las 48 horas, y esto justamente cuando se presentaba State of the Union, ¿no? Ahí está, alerta de seguridad. ¿Por qué? Porque quieren causar este caos previo a las elecciones, quieren que haga algo, porque ya están avanzando, y si se apropian de Odessa se acabó. Por eso tenemos a Macron desesperado. Si el Kremlin no estuviese seguro de sus perspectivas de éxito, en otras palabras, Rusia pronostica más victorias en el campo de batalla. Los objetivos actuales de Rusia parecen ser avanzar hasta las fronteras de Donetsk y hacer retroceder estos resultados de la contraofensiva ucraniana de 2023 en Zaporizhia. En Donetsk es posible también que estén intentando llevar la ciudad de Pokrovsk, a asegurar las principales redes de carreteras y ferrocarriles, a apoderarse del resto del Oblast y la provincia de Donetsk, desde donde eventualmente van a atacar a los bastiones ucranianos restantes cerca de Kramatorsk y Sloviansk. Es probable que la fuerza rusa también vaya a intentar avanzar en el Oblast de Zaporizhia, y particularmente alrededor de Orikhiv, donde el terreno está abierto y se han preparado menos posiciones defensivas ucranianas. En el norte, las fuerzas rusas ya están intentando acercarse a Kupiansk, que pudiese ya actuar como un punto de apoyo en la región de Kharkiv.
aunque parece poco probable una ocupación total del oeste de Kherson, dado la dificultad del terreno allí y a pesar de una disponibilidad de mano de obra y de fuerzas rusas, y además de la destrucción el año pasado de la presa de Kakhovskaya, limitando ahora las rutas pavimentadas sobre el río Dnieper en Gerson. Tampoco va a haber señales de que Rusia esté acumulando a sus fuerzas necesarias para volver a ocupar la región de Kharkiv a finales de 2024, para que Rusia intente una nueva ofensiva en toda la región. El resto de esta línea del frente tendría que estar estable, con fuerzas ucranianas fijas en lugar o no pudiesen redesplegarse. Y Rusia lo que necesita es generar al menos otro ejército de armas combinado, pero probablemente más, entre unos 50.000 y 100.000 hombres, dependiendo del estado de la defensa ucraniano. Estas circunstancias ya no existen, pero si las condiciones en el campo de batalla no cambian y si Rusia genera fuerza suficiente, este va a ser el futuro de Ucrania. Para mantener esta posición en 2024, las fuerzas ucranianas necesitarán una reposición urgente de municiones y personal, ¿no? No lo pueden producir, ya no lo tienen en la OTAN. 155 milímetros, muchos de ellos ya dijeron está agotado. Y lo que consumen al mes es más de lo que producen en toda la OTAN unidos en municiones. Ya los almacenes se fueron. ¿Qué pasa si hay una situación donde en Medio Oriente se va a necesitar? Si en Taiwán ya se prende. Y así, si llegan refuerzos, Ucrania puede defender refuerzos. ¿Quiénes son los refuerzos? Franceses y los demás que quieran entrarle a la tercera. Ucrania puede defender la línea de frente este año y regresar la fuerza de combate mientras la base industrial de Occidente aumentará para 2025 y más allá. Amigos, otra vez, ¿piensan que esto, va a permanecer constante, congelado, que no va a haber agresiones? ¿Que es en serio? ¿Quién demonios está escribiéndole en cuestión de la defensa estas cosas? Es que es increíble. La asistencia militar occidental, específicamente la ayuda estadounidense, debe de aprobarse rápidamente para sostener suministros críticos de municiones y para mantener los sistemas de combate existentes. Y a continuación, Kiev tiene que generar una capacidad de personal de reponer unidades en la primera línea. Desafortunadamente, encontrar más soldados probablemente requiera una movilización impopular, y los retrasos en ayuda empeorarán aún más el dilema de Kiev, que por último, Ucrania tiene que acelerar la construcción de posiciones defensivas preparadas. Y ojo amigos, esto no son enchiladas los soldados, en el sentido de que salen y ya, ¿no? Para preparar a una persona requiere mucho tiempo. No es como que nada más en una semana o en un par de meses. Sin estas medidas urgentes, el racionamiento de munición en Ucrania continuará durante la primavera y el verano, y al enfrentarse a continuos ataques rusos, las unidades con poco personal pueden quedarse cada vez más vacías y perder la capacidad de defenderse, y a menos que se realicen cambios inmediatos, ese es el camino que seguirá Ucrania y Occidente. ¿Cuál es lo que decía en el video pasado John Mearsheimer? Que puede que se quiebre ya el ejército de Ucrania por esta situación y nos rendimos, ¿no? Independientemente de lo que quieran, nos rendimos. ¿Qué va a pasar, amigos? ¿Qué va a pasar en ese sentido donde también que se viene una cuestión que hay peleas políticas internas? ¿Se dan cuenta? ¿Qué tal si, como dice John Mearsheimer, es una posibilidad bastante alta? No que va a pasar, pero es una posibilidad. Si hay un golpe también de gobierno. Sin estas medidas urgentes, este racionamiento de municiones en Ucrania continuará durante este verano y primavera, y así, a menos que se realicen cambios inmediatos, el camino que sigue en Ucrania y Occidente será ese. Las debilidades a largo plazo del ejército ruso no van a importar si Ucrania no recibe apoyo este año, y los soldados ucranianos de la primera línea estarán en peligro cada vez mayor, no porque carezcan de voluntad de luchar o no conozcan las debilidades del enemigo, sino por la escasez de municiones y mano de obra.
Si Occidente, específicamente los Estados Unidos, no quieren que la línea de frente ucraniana siga cambiándose o peor aún rompiéndose, deberán de aprobar urgentemente la ayuda. Y si Kiev quiere mantener estos esfuerzos, va a tener que tomar decisiones difíciles sobre cómo generar más mano de obra. Y el tiempo se acaba. Ahí está, amigos. Piensen en todo esto. Que queriendo ser, entre comillas, una voz de propaganda y de que más dinero ya rápido y demás, deja más que desnudo la situación de la realidad. ¿Qué será? Una cuestión de llamada, vayan a la paz. No hay opción. Cada quien que se forje una idea de esto según su pensamiento crítico. Para la Granja Humana MX se despide Pablo y recuerden esto siempre. Piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos, amigos. Por favor, suscríbanse al canal, dejen un pulgar para arriba. A todos aquellos que quieran apoyarme, aquí abajito está un botón que dice unirte. Puedes unirte como miembro del canal y desde 9 pesitos mexicanos, o son como 40 centavos de dólar, puedes apoyarme. Aquí en mi Patreon también me puedes ayudar si es que así lo deseas. Gracias a todos, nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho, pórtense bien, hasta luego.